Bueno, hermanos y hermanas, hay una oración, una plegaria eucarística de la Didaché, donde presenta la comunidad como la semilla del trigo que está dispersa por los montes y por los campos. Y esta es la imagen que me viene ahora al comenzar este curso sobre el Evangelio de Mateo. Escuchar tantas voces, ¿verdad? Tantas comunidades que ustedes representan, tantas historias que siguen enamoradas todavía de la palabra, que siguen todavía buscando que estos evangelios de nuestro Señor Jesucristo sigan teniendo validez para nuestras comunidades, ¿verdad? Y qué bueno que se den el tiempo para estudiar. Y antes de presentar al doctor Javier Picasa, me gustaría decirles que somos el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y somos misioneros claretianos. Pertenecemos, obvio, a la Iglesia Católica, lo digo por si hay algunas personas que vengan de otras tradiciones, y somos los misioneros claretianos y hacemos esta labor. Nuestro carisma es tratar de evangelizar utilizando todos los medios posibles. Y muy frecuentemente, casi cada mes les estamos ofreciendo cursos y este es el primer curso que ofrecemos en este 2026 y siempre lo iniciamos con con el Evangelio del año litúrgico. Como ustedes saben, este año estamos en la tradición católica, estamos guiados por el Evangelio de Mateo y por eso le he pedido al doctor Javier Picasa que nos introduzca a este mundo de la comunidad de Mateo. Y bueno, entonces durante la semana vamos a invitar a personas que vengan a presentarse de parte del Ministerio de los Claretianos. Ofrecemos esto gratuitamente con la finalidad de que por lo menos se suscriban o por lo menos ustedes, yo sé que hay muchas personas que no tendrían la posibilidad de asistir a una formación de esta categoría, de este calibre, formación universitaria, porque lamentablemente también la educación es muy cara. Entonces queremos verdaderamente gratuitamente ofrecerlo para que nuestra gente también pueda madurar su fe, pueda seguir descubriendo a Dios en su vida y sobre todo pueda también dar testimonio de su fe de una manera adulta, de una manera firme. Por eso a veces se tocan temas, a veces libres de miedos, libres de prejuicios, ¿verdad? Entonces esta es nuestra finalidad en el Instituto Bíblico Claretiano, de no estar lucrando, de no estar pidiendo que si esto, que si lo otro. Lo único que les pedimos es que se inscriban, que transmitan esta información para llegar a más gente. Y bueno, de verdad me honra presentarles, si no han conocido ustedes al doctor Javier Picasa, si hay una persona que sabe del cristianismo primitivo, va a ser el doctor Javier Picasa. Tiene su doctorado por la Universidad de Salamanca, donde ha sido maestro por muchísimos años, ha escrito de verdad, yo no sé de dónde le alcance el tiempo para escribir, para investigar, para indagar, para escudriñar. Ha escrito cientos de libros y de artículos. Ustedes pueden ver su biografía en Wikipedia, también en la página digital Religión Digital, donde escribe periódicamente. Y otra de las cosas que lo hacen más grande, es que sabe transmitir esos conceptos a veces tan abstractos, tan difíciles, de una manera muy simple, muy sencilla, y tiene además un corazón muy grande por todo el trabajo pastoral, y ustedes lo van a ver, van a descubrir esta sabiduría que tiene nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro mentor, nuestro profesor, Javier Picasa, y de verdad que para mí es un placer que nos esté acompañando y pues que de alguna manera también nos dé fuerza a nosotros como instituto de decir, tener a una persona de su calibre, de su talla, pues no es fácil, no cualquier facultad puede decir, tengo al doctor Javier Picasa dentro de mi planilla de profesores. Javier Picasa, hermano, amigo, aquí estamos atentos para escuchar
Nos sentimos casi como la casa de Cornelio esperando a que Pedro hable para que nos diga los misterios de la vida. Sé bienvenido y tú sabes que esta es siempre tu casa. Muchas gracias, Padre Manuel. El honor es mío por invitarme a estar con vosotros, con ustedes, estos 6 días. Vamos a dar una visión general del Evangelio de San Mateo. Les he mandado unos apuntes, no demasiados, otras veces mando más, 30 páginas o así, que voy a ir revisando ahora clase a clase, de manera que el próximo sábado, cuando acabe, le mandaré al padre Manuel el texto ya definitivo, con una bibliografía. El Evangelio de San Marcos es para mí una lectura fundamental, ha sido siempre. Desde pequeñito me interesaba el Evangelio de San Mateo, especialmente porque un profesor que terminó muriendo en Guatemala, Delgado Varela, me invitó a hacer una tesis doctoral sobre Mateo 25, 31, 46, la parábola del juicio de las ovejas y de las cabras. Escribí la tesis, pero por razones diversas la publiqué sin terminar de defenderla. La tesis de teología que defendí y que anda por ahí era sobre la mística de un autor medieval llamado Ricardo de San Víctor. Escribí un comentario largo, ancho, del Evangelio de San Mateo, que mañana o pasado presentaré. Ahora les digo que el libro de cabecera, el libro de curso, en su edición griega, es este texto normal de Novum Testamentum Grece, Greek New Testament, en las ediciones inglesas y castellanas. Aunque, por honor a la escuela ibicla de Claretiano, suelo traer una Biblia antigua, titulada la Biblia de nuestro pueblo, que me regalaron unos compañeros hace unos entre 30 y 40 años, 30 será, en Guatemala. Uno de los colaboradores, de los que tiene las notas y las introducciones, es el padre Manuel, que lo tienen ustedes ahí delante. La Biblia de nuestro pueblo, que está traducida básicamente por un profesor español que fue profesor y hasta casi amigo mío, Luis Alonso Shekel, que murió aquí precisamente en Salamanca. O sea que voy a empezar. Tienen ustedes en el anuncio del curso los temas de cada día. Por tanto, no voy a repetirlos de nuevo. Hoy es una especie de introducción. Una introducción tomada de las 120 páginas o así que tengo en el comentario a San Mateo de introducción. ¿Por qué es un evangelio? Un libro de buena nueva. No es un apocalipsis, una revelación como el apocalipsis de Juan. No es tampoco un discurso como puede ser la llamada carta a los hebreos, sino que es evangelio, nombre básico del evangelio de Marcos, aunque Mateo no es tanto un evangelio como una especie de vida carismática, carismática de Jesús. El primero que escribió un evangelio como buena nueva, libro de buena nueva, conservado hasta hoy, es el evangelio de San Marcos. Contradicciones de la vida de Jesús, con teología de fondo de San Pablo, con discusiones muy duras con otros grupos de cristianos que andaban por allá en torno al año 70 después de Cristo. Antes no había sido necesario escribir un evangelio, pero en ese momento
en torno al año 70, fue necesario escribir un evangelio, porque habían muerto o estaban muriendo todos los primeros testigos de Jesús, porque se estaba rehaciendo la comunidad, las comunidades de Jesús, porque estaba hundiéndose o terminaba de hundirse la pequeña independencia que tenían los judíos, los sacerdotes del templo de Jerusalén, en una guerra durísima que mantuvieron durante 3 años, del 67 al 70, con Roma. Pareció en un momento que Roma iba a ser destruida. Hubo 4 emperadores en un año, uno de aquí de España, de cerca de Salamanca, donde yo estoy, de Burgos. Fueron Galba, Otón y Vitelio, a la muerte de un emperador duro llamado Nerón. Pero fueron cayendo los 4 emperadores. Tomó el mando un emperador o un soldado que estaba haciendo la guerra en Palestina contra los judíos, Vespasiano. Vespasiano mandó congelar la guerra y estuvo medio congelada, año y medio, hasta que tomó el mando en Roma y le encargó a su hijo Tito. Hay un arco en Roma de Tito donde aparecen vencidos los judíos con la menorá, con el candelabro de los 7 brazos. Le dijo a Tito: conquista ahora Palestina. Es como si hoy se enfadaran los yanquis o los chinos, o yanquis, chinos y rusos, y destruyeran prácticamente todo Palestina, todo Israel. Pero los romanos, dentro de su dureza, eran bastante buenos políticos. Y mandó Vespasiano: las cosas siguen, que haya paz en Palestina, pero que los judíos no se levanten una vez más, porque entonces vamos a ser duros con ellos, durísimos. En estas circunstancias, en torno al año 70, un cristiano que según la tradición se llamaba Marcos, pero Marcos era un hombre muy, muy conocido, un hombre romano muy conocido en el imperio, que se puso a escribir un poco lo que había sido la vida de Jesús, cosa que Pablo no hizo. Pablo había muerto ya, le habían matado en torno al año 62 al 64, 5. Pero la doctrina de Pablo, la visión de Pablo, se estaba extendiendo y era necesario que alguien escribiera de conjunto una visión de la vida evangelio de Jesús. Y ese fue Marcos. Y lo hizo de una manera, yo diría, dura, fuerte y genial. Genial simbólicamente, literariamente. Quizá hasta hoy no se ha vuelto a escribir sobre Jesús un libro más importante que el Evangelio de Marcos. Por eso el texto de este curso es el Evangelio de Marcos. Si yo fuera mucho más inteligente, en 6 días les podía dar un resumen de todo el Evangelio, pero no llego a tanto. No soy capaz de resumirlo todo. Y he escogido 6 temas, como verán, de hoy al próximo sábado. Marcos escribió un evangelio muy personal, muy suyo, muy paulino, muy, en el fondo, positivo, pero también polémico frente a otros grupos de cristianos. Este evangelio de Marcos, en poquísimo tiempo, se extendió desde donde se escribió, que podía ser el norte de Galilea, la zona entre Fenicia y Siria, quizá el entorno de Damasco. Se extendió este evangelio por el mundo entero y lo leyó mucha gente. Y entre la gente que lo leyó dijo: es importantísimo este evangelio, pero hay que matizar algunas cosas y hay que escribirlo para los diversos tipos de oyentes, de lectores. Y así al poco tiempo vino Mateo. Y Mateo reescribió el evangelio
de Marcos y le añadió ciertas parábolas y le añadió ciertos elementos que había en un libro muy famoso llamado el libro de las palabras de Jesús, Logia. O sea que Marcos escribió un libro genial, pero era tan genial que había que adaptarlo. Y el primero que sepamos que lo adaptó fue Mateo. Unos 10 años después, 7, 8 años después, y es lo que voy a comentaros después. Pero lo de Mateo era para judíos, para cristianos venidos del judaísmo. Y al poco tiempo, un tal Lucas se vio también inclinado a reescribir la historia de Marcos, añadiendo las cosas que había añadido Mateo, pero de otra manera, el libro de los dichos y tradiciones y cosas interesantísimas sobre la comunidad de Jerusalén y cosas interesantísimas también sobre la madre de Jesús que Marcos no había puesto, y escribió el Evangelio de Lucas. Y cuando parecía que ya había suficiente Marco con tres, Marcos, Mateo, Lucas, vino un poco del margen, un místico, en vez de místico llamarle gnóstico, un hombre al que le interesaba más el conocimiento que la acción, un hombre que escribe en nombre del discípulo amado y escribe un evangelio que solemos llamar el Evangelio de Juan, en torno al año 100, 110, hasta 115 después de Cristo. Mucho más no, porque los primeros textos que conservamos de evangelios no son los de Mateo, ni los de Marcos, ni los de Lucas, son unos documentitos papiros de Juan que se han conservado allá en Egipto, en una especie de basurero de una ciudad donde iban echando restos de libros que ya no servían, y esos restos de libros los estaban empleando para basura en los campos de alrededor, hasta que vinieron unos ingleses que son raros, y eran raros, y tenían entonces mucha riqueza, vieron aquello y dijeron al ayuntamiento aquel de la ciudad aquella: compramos toda esa basura. ¿Cuánto pagan? Pidan ustedes. Pagaron bastante bien. Fletaron un barco y llevaron unas cuantas toneladas de pequeños grupitos de papiros que todavía están en parte por catalogar en Manchester y sobre todo en Oxford, en Cambridge. De tal manera que si a ustedes les da por estudiar papiros pequeños y pasarse un verano, si saben algo, claro, y saben algo de griego y de copto y de otras cosas, y les contrata la Universidad de Cambridge, por ejemplo, se pueden pasar un verano entero catalogando pequeñitos documentitos, ¿verdad? O sea que tenemos ya una pequeña historia del Evangelio. Hay unos libros interesantísimos sobre los papiros y manuscritos del Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan. Tenemos, por tanto, ¿qué nombre le damos a este libro? El nombre es en Marcos Evangelio. El comienzo del Evangelio, ¿quién fue? No fue Jesús, el Evangelio viene de atrás. ¿Quién fue? Se podía poner el Evangelio empieza con Moisés, con Isaías, pero según Marcos el Evangelio empieza con Juan Bautista, según una profecía de Isaías. Y ese Evangelio, una buena noticia. El nombre clave no es, por tanto, drama, ni tragedia, ni epopeya, sino el libro de la buena noticia. Y ese nombre, la buena noticia, lo pueden copiar de alguna manera los restantes evangelios. Pero Mateo, si ustedes tienen delante una Biblia, estoy abriendo aquí una Biblia vieja que tengo titulada Kazá Mazayon, según Mateo. Ese título es posterior, ¿eh? Al principio los libros no tenían
un título fuera, sino que el título era las primeras palabras del libro, como todavía hacen los católicos romanos, que son muy tradicionales, somos muy tradicionales, que a los documentos oficiales del Vaticano no se les pone título, sino las primeras palabras del texto hacen de título. Por ejemplo, un documento interesantísimo que escribió el Papa llamado Francisco, Laudato Si, alabado, bendecido sea el Señor. Un título tomado de un documento de San Francisco, ¿verdad? Otros muchos documentos que andan por ahí. El Evangelio de Mateo se titula Biblos Geneseos, el libro de las generaciones, o el libro del Génesis, lo cual nos está indicando algo interesantísimo. Para un judío cristiano de aquel tiempo, el primer libro de la Biblia, ¿cuál era? Génesis, que es algo así como nacimiento, creación, surgimiento. El libro del surgimiento de Jesús. El libro, después se puede traducir esto de otra manera. El libro de la genealogía de Jesús. Por tanto, la genealogía de Jesús, como si pusieran genealogía de Javier, hijo de Francisco y Carmen, nieto de tal, bisnieto de, y pone, veremos después, interesantísimamente, la genealogía de Jesús. Una genealogía de Jesús que dura 17 versos y que si uno lee bien, se da cuenta de todo lo que va a haber después. Porque esa genealogía no empieza con Adán. El Evangelio de Lucas corregirá y empezará la genealogía con Adán. Y va poniendo Adán. Y después de Abraham, ¿quién? Set. Y después, ¿quién? Y va poniendo uno a uno. Solo quiénes, machos o hembras, solo los padres. En cambio, el Evangelio de Mateo empieza la genealogía diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. Se le llama hijo de David, hijo de Abraham. Por tanto, ya marca dos personajes que nos van a ayudar a entender a Jesús, la vida de Jesús, el Evangelio de Jesús. Un personaje va a ser Abraham. Abraham es interesantísimo. ¿Por qué? Porque Abraham, según la Biblia y la tradición, es padre no solamente de David, de los judíos, padre espiritual, putativo de los cristianos, sino que es padre de quién. Ya tenemos aquí unos primos con los cuales hay que discutir el alcance del Evangelio. ¿Quiénes son esos primos hijos de Abraham? Abraham tuvo un hijo Isaac, ¿verdad? Pero tuvo otro hijo llamado Ismael. Y por Ismael tenemos los ismaelitas, los agarenos. Y Agar es un personaje importantísimo, por tanto, el Evangelio lo tenemos que tener en diálogo. El de Lucas es en diálogo con budistas, con apaches, con mexicas, con mapuches, con todas las tribus, pueblos y naciones de América, de Asia y de África. En cambio, el Evangelio de Mateo está en diálogo con la tribu de los abrahámicos, de Abraham. El Papa Francisco fue hace unos años a Ur de los Caldeos, allá por la frontera entre Irak e Irán, a decir que somos hijos todos de Abraham, católicos, cristianos, de un tipo y de otro, musulmanes y judíos. Pero la novedad que tiene esta genealogía, que va de padres a hijos, la novedad fundamental que tiene es que mete a 4 mujeres, que son signo, las 4 mujeres, de la totalidad de la raza humana. Y son todas mujeres muy problemáticas.
Y estas 4 mujeres han de verse como luz para entender a María, esposa de José, de la cual por el Espíritu Santo nació Jesús. Me llevaría toda una clase presentar a estas 4 mujeres, todas irregulares, porque la vida es muy irregular, ¿verdad? Si todos decimos que nuestros abuelos son geniales, que por ellos todos eran santos en 100 generaciones, pero si rascamos un poco vemos que todos venimos de una historia, perdonar, mestiza, mezclada. Esta historia mestiza de la humanidad la ha escrito uno de los poetas a los que yo les tengo más devoción, un tal Guillén, cubano, que hace un poema impresionante sobre su tribu, y su tribu viene de las tribus del África, porque tiene un origen africano, otro origen hispano-español y otro origen de los pueblos, naciones que había en Cuba desde antiguo. Pues bien, esas 4 mujeres están indicando en el Evangelio de Mateo que tenemos que tener una historia abierta a todos. Y con esto paro un momentito. Marcos escribe un Evangelio genial, pero lo dejamos ahí. Mateo escribe un Evangelio que quiere corregir, matizar, profundizar con las cosas de Marcos y con otras cosas que él sabe para situar la vida de Jesús en el comienzo de la tradición abrahámica. Venimos de Abraham, pero a través de las mujeres, que es lo que de verdad importa, venimos de un mundo mezclado, de razas, tribus y naciones. En un primer momento, en Mateo, parece que lo importante es José, y por eso Dios se hace hombre a través de María, mujer, pero en una casa donde parece que el que manda es José. Y el primer elemento importante del Evangelio de Mateo es decirle a José: viene, cuídame a María, cuida al hijo, acompaña. Pero tú no eres el que define las cosas. Las cosas las define mucho más la mujer María. Las cosas las define sobre todo el Espíritu Santo. Las cosas de este mundo, el Evangelio de este mundo, es un Evangelio no de una raza buena y grande. He visto que andan por ahí algunos apellidos vascos, ¿verdad? Arbaiza y demás, y los vascos somos muy nacionalistas, nos creemos el eje del mundo. Pero después en la vida somos un pueblo como los demás, que ha tenido valores y desvalores, problemas y caminos que siguen todavía abiertos. Por tanto, el Evangelio de Mateo va a ser un evangelio que pone de relieve lo judío, pero para decir que hay que superar un tipo de cristianismo judío, que hay que hacer un cristianismo universal. Perdonadme un pequeño inciso. Estoy preparando para un amigo, digo amigo, esa palabra amigo está muy editor, de una casa editorial llamada Sal Cerrae, Sal de la Tierra, que es de una gente llamada SJ. SJ en latín significa Sociedad de Jesús, Societas Jesu. Pero en castellano la palabra sociedad no nos vale demasiado. Ignacio de Loyola en castellano puso a su orden, congregación o grupo, ¿qué nombre le puso? No SJ, Societas Jesu, la Sociedad de Jesús, sino le puso un nombre de soldado, porque él era soldado. ¿Cómo le llamó? Compañía de Jesús, recuerdan, ¿verdad? Compañía.
una compañía de soldados para conquistar el mundo para Cristo. Estudió con los jesuitas, pero no fue jesuita, un teólogo de aquí de Salamanca, que para mí es el que más quiero de los teólogos, llamado Juan de la Cruz. Y Juan de la Cruz, en un lugar de su grandísimo poema, El canto de Jesús, el canto espiritual, pone: tened cuidado con las ninfas de Judea. Las ninfas de Judea son una especie de... ¿Qué eran las ninfas? Eran mujeres guapas, de un amor problemático, que engatusaban, que engañaban, y te pueden engañar, engatusar las ninfas de Judea. No dejar que entre en la raíz de vuestro cristianismo un mal judaísmo. El buen judaísmo es lo mejor que hay, pero el mal judaísmo puede ser muy problemático. Las ninfas de Judea son las atracciones de un judaísmo que dice: nosotros somos mejores, tenemos derecho, etcétera, etcétera. Pues bien, dejando esto a un lado, el Evangelio de Mateo se escribe desde dentro de un volcán, una guerra de judíos contra romanos, un volcán. El cristianismo tenemos que dejarlo encerrado en un judaísmo o tenemos que abrirlo a todos. ¿Qué tipo de judaísmo tiene que estar en el fondo de nuestro cristianismo? Todo eso lo iré viendo a lo largo de los 6 días. Este evangelio, que más que evangelio es libro de la genealogía. Por tanto, libro de la identidad de Jesús. Esta sería la palabra. Marcos es evangelio. El comienzo del evangelio es Juan Bautista y superar a Juan Bautista. Mateo es libro de la genealogía de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo interpretamos a Jesús? ¿Cómo abrimos el camino de Jesús a todos los pueblos? ¿Qué tenemos que dejar y qué tenemos que encontrar? ¿Tiene sentido Jesús para caminar con él al mundo entero? No para luchar contra Buda o contra Krishna o contra Confucio, sino que podemos darnos la mano. Y Jesús no va en contra de nadie, sino que va a favor de todos, empezando por el hambriento, el sediento, el desnudo, el exilado, el enfermo, el encarcelado. Fue un tiempo en que había que ir fijando la identidad del cristianismo. Un cristianismo que es múltiple, que nace como múltiple. No nace un cristianismo. Nacen desde Jesús 3, 4, 5, yo diría hasta 6 cristianismos. 6 cristianismos que cada uno pone de relieve unos elementos de Jesús. Y dice el Evangelio de Juan: yo he escrito algunas cosas interesantes, pero si escribiera todas las que tenemos de Jesús, y aquí exagera, como dice al final de la primera redacción del Evangelio de Juan, capítulo 20, no el 21. Si se escribieran todas las cosas de Jesús, no cabrían los libros en el mundo entero. Eso es una exageración. Hoy caben en un chip pequeñito miles y miles de libros, pero bueno, está bonita esa exageración. He escrito una forma de entender a Jesús que me ha parecido interesante, la del Evangelio de Juan. También Mateo escribe una forma de entender a Jesús interesantísima. Y entonces, de pronto, en torno al año 80 al 100, después de la muerte de Jesús han pasado 50 años, el 30 muere, 50 años, el 80, 60 años, y se encuentran con que hay 4 o 5 ramas, familias de cristianos. ¿Cómo se pueden unir sin perder cada uno su esencia?
¿Cómo se pueden unir enriqueciéndose mutuamente? ¿Quién es el que mejor recoge la tradición de Jesús? Y en torno al año 80, 90, 100, 110, hay por lo menos 4 candidatos para decir, la mejor tradición de Jesús es la que se conserva discutiendo, no con Pablo, que está ahí, claro, sino con Pedro. De tal manera que desde Pedro podemos unirnos todos. Y por eso en Mateo es fundamental la referencia a Pedro. Es, perdonad, hacerle caso a lo que nos ha dicho el Padre Manuel. Yo estoy aquí haciendo una lectura cristiana, quiere ser piadosa, pero al mismo tiempo científica del Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo, lo que en Marcos era una pura y dura condena, Pedro le dice a Jesús en Marcos 8, tú eres el Cristo y tenemos que ir a conquistar Jerusalén. Y Jesús le responde a Pedro, tú eres Satanás, porque me quieres llevar al camino de la guerra, al camino del triunfo. Apártate de mí, ponte detrás de mí, porque si quieres ir conmigo, subiremos a Jerusalén, pero a dar la vida, no a conquistar Jerusalén. Conquistando Jerusalén con armas, no hacemos más que destruir el camino de Dios. Tenemos que ir a Jerusalén para dar la vida. Y eso lo conserva como clave el Evangelio de Mateo, pero lo cambia profundamente. Lo cambia profundamente diciendo, por una parte, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pero por otra parte le dijo, esto que tú has dicho que yo soy el Cristo, te lo ha inspirado el mismo Dios. Y tenéis que tomar el camino del Evangelio como camino de Cristo, pero no para conquistar el mundo, sino para dar la vida por el mundo, para crear una comunidad de hermanos. Por tanto, el auténtico, como diríamos, signo para entender a Jesús, lo tenemos que entender en la línea de Pedro. Y eso me parece genial, importantísimo, como iré viendo. Pero hay otros que dicen, cuidado, cuidado, cuidado. Las cosas no son tan claras y no se puede tomar a Pedro como guía de todos los cristianos, sino que hay otros caminos también importantes. Y quizá el más significativo es el que escribe la carta a los hebreos, perdonadme, la carta a los efesios. En la carta a los efesios, escrita en los mismos años, creo yo, que Mateo, un discípulo de Pablo dice, la mejor garantía para entender a Jesús no es Pedro, es Pablo, porque Pablo ha sido el que ha creado la verdadera iglesia abierta a todos los pueblos. Por tanto, el Evangelio, que de alguna manera nos sirve como referencia, el que nos une a todos, el que puede unir a la totalidad de la humanidad, es el Evangelio de Pablo. Por tanto, la Iglesia, de alguna manera, tiene que tomar como referencia a Pablo, sin negar a Pedro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unir a Pedro y a Pablo y a ver cómo de la unión puede surgir un tipo de iglesia que es iglesia de Pedro y de Pablo. Pero viene el Evangelio de Juan y un poco más adelante dicen, bueno, tomemos como referencia a Pedro en el capítulo final del Evangelio de Juan. Pero la referencia fundamental no es la de Pedro, sino que Pedro tiene que convertirse. Y cuando Pedro se convierta,
Tiene que hacerse como el discípulo amado. Y hay que hacerle un examen fuerte a Pedro. Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Y responde, apacienta mis ovejas, tú, Pedro. Y tenemos el Evangelio de Juan, donde el centro del Evangelio no es ni Pedro ni Pablo, sino el discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Aquel que quiere a Jesús, aquel que se deja querer por Jesús. Y como estoy haciendo el librito de Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, que era un cristiano radical y absoluto, que le metieron en la cárcel las autoridades de la iglesia, sabéis, ¿verdad? Y le encarcelaron sin ley, porque aquí en Salamanca encarcelaron a otro llamado Fray Luis de León, pero según ley. Y ese Fray Luis de León se defendió y ganó el juicio. A Juan de la Cruz, en cambio, le encierran sin ley, sin juicio, y lo tienen metido en una especie de, ¿cómo diría yo? La palabra que me sale de Water Closet, de retrete entre cuatro paredes, y cuando sale de la cárcel y se pone a decir el Evangelio, sale por piernas, le hubieran matado, pero tiene valentía para echarse desde la ventana con unas sábanas de noche y quizá le ayudan y sale y escribe el poema y dice unas palabras geniales. Ya no guardo ganado. Este Pedro anda guardando ganado. Así le va, perdonadme, ¿eh? Esto no lo digo yo, lo dice San Juan de la Cruz, que es doctor de la iglesia, porque la iglesia es muy grande y hay muchas cosas. Por tanto, la iglesia no está para guardar ganado. A Pedro le dice Jesús, guarda mis ovejas, guarda mis corderos, ¿recordáis? Y San Juan de la Cruz se atreve a decir, aquí nadie guarda a nadie. Aquí nadie dirige a nadie. Somos un grupo de hermanos que nos unimos en amor, en fraternidad, sin que nadie mande sobre nadie. Ignacio de Loyola, que había sido maestro indirectamente de Juan de la Cruz, escribió un libro de ejercicios espirituales, el libro de la Compañía de Jesús, ejercicios no militares. Él sabía más de ejercicios militares, era un gran soldado, hasta que le hirieron y tenía la pata coja y se convierte a Jesús y escribe unos ejercicios para soldados de Cristo. Y San Juan de la Cruz le contesta, ya no guardo ganado, que ya solo en, ¿cómo sigue? En amar es mi ejercicio. Que no tenemos otro ejercicio ni otra tarea en el mundo de amarnos unos con otros. Y cuando andan por ahí las cosas, sale un último y dice, yo tengo un evangelio propio. La iglesia oficial ha admitido 4 evangelios solo, porque así le ha parecido. Y no es mala elección. Cuando la iglesia en torno al año 120, 40, 50, hasta el 180, que ya están establecidas las cosas, pacta, y en vez de pactar sobre una única ley, pacta sobre 4 evangelios. Como si en la Constitución de México, de Estados Unidos o de Chile hubiera 4 constituciones a la vez. Están 4 y ustedes verán cómo les va. Y esas 4 son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero andaba rondando un evangelio interesantísimo, al cual alude el evangelio de Juan. Un evangelio interesantísimo que al final la Iglesia no se atrevió a añadir en el canon. Os diré por qué. Porque no creía en la carne, creía solo en el Espíritu. Y el evangelio es carne, carne es esto, carne es la vida, carne son las relaciones sociales y el Espíritu. Y el evangelio este de Tomás, en el fondo, no cree en la carne, no cree en las instituciones, no cree en el amor social, cree solo en un tipo de amor espiritual. Más aún,
El Evangelio de Tomás tiene una página interesantísima, perdonadme mujeres, donde al final del Evangelio se dice, todo este Evangelio está escrito ¿para quién? Para varones, varones fuertes, perdonad la palabra, muy machos, muy creadores, muy valientes. Y le pregunta a Pedro, oye Jesús, ¿y qué hacemos con las mujeres que andan por aquí? Esas tendrán que resucitar, reencarnarse, nacer como varones, y entonces solo como varones se pueden salvar. Esto va en contra de Pablo, porque Pablo se atrevió a decir ya al principio del camino cristiano, en Gálatas 3:28, en Cristo no hay ni judío ni gentil, hay seres humanos en Cristo. En Cristo no hay esclavos ni libres, hay personas en Cristo, todos con la libertad de Cristo. En Cristo no hay ni machos ni hembras, hay seres humanos, personas. Por tanto, aquí no entra la diferencia varón-mujer. Por tanto, todo lo que se dice en el Evangelio vale exactamente igual para varones y mujeres. Esto es algo que es bonito, ¿verdad? Pero todavía no se han dado cuenta en ciertos círculos de iglesia, porque les parece, según una serie de cosas más gnósticas que cristianas, que ministerios y trabajos en la iglesia son solo de varones. Pero esto lo dejamos a un lado, ¿verdad? No nos entra ahora directamente aquí. Lo único cierto es que el Evangelio de Tomás no fue añadido a los 4 evangelios. Y la Iglesia no lo admitió como oficial, aunque es interesantísimo. Y en todos estos libros de evangelios, por ejemplo, aquí en este y en el libro de la sinopsis y demás, suele añadirse el Evangelio de Tomás, en copto o en semigriego. No se añadió el Evangelio de Tomás. ¿Por qué? Porque en el fondo era solo para espirituales, porque en el fondo era solo para varones, porque en el fondo era solo para monjes, monjes, monjes. Y el Evangelio, según Pablo, según Marcos, según Mateo, es para varones y mujeres por igual. O sea que ya tenemos una visión de cómo situar ahora al Evangelio de Marcos en esta historia interesantísima del comienzo de la Iglesia. El Evangelio de Marcos está escrito por una escuela de rabinos. Parece que el Evangelio de Marcos, a lo mejor me he equivocado y he dicho Marcos en vez de Mateo. El Evangelio de Marcos parece que está escrito por un escritor genial, personal, muy él. En cambio, el Evangelio de Mateo, unos años después, está escrito por una escuela de rabinos. Por 5, 6, 7, 8 rabinos cristianos que se juntan para hacer un evangelio que valga para los judíos y desde los judíos para todos. Es por tanto un evangelio escrito muy, muy bien. Quizás se reunían cada 15 días 5 o 6 rabinos maestros, recogiendo cosas antiguas y nuevas, como una comisión para escribir un evangelio. Las comisiones son buenas, pero son siempre un poquitín problemáticas, ¿verdad? Decía Napoleón que sabía mucho de estas cosas. Cuando quiero que una cosa se haga, se la digo a uno y le digo, tú haz esto y házmelo bien. Y cuando quiero que no se haga, nombro una comisión que se eternice discutiendo. Pues bien, aquí hubo una comisión para escribir un evangelio. Eso lo ha estudiado muy bien un tal Stendhal de allá Escandinavia, y lo ha estudiado muy bien un norteamericano quien no sé, su nombre no sé pronunciar. Sé que enseñaba hace unos años si no me equivoco, en Minneapolis, aunque debía ser de origen sueco, translitero el nombre como si fuera castellano, Minear,
que ha escrito cosas interesantísimas sobre esto, la escuela de Mateo. Y no tenemos un único evangelista, sino una escuela de 4, 5, 6 maestros que se reúnen y pactan un evangelio para un grupo, ¿verdad? Ese pacto del evangelio de San Mateo es un pacto muy razonado, razonado al milímetro, muy pensado, según parámetros, según esquemas más judíos que griegos. Hoy en Estados Unidos juntarían un grupo de jueces para trazar unas leyes. En México lo mismo y quizá en Chile y quizá en cualquier nación de América Latina. Pues viene una escuela cristiana que escribe un evangelio, que lo organiza, que lo presenta de manera, diríamos, como semioficial, donde es interesantísimo lo que se dice y lo que no se dice. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se organiza? ¿Y cómo hay un proceso desde, desde centro, desde el fondo? En el Evangelio empiezan por solo pueden ser cristianos los judíos. Como decían en el concilio de Jerusalén, los que venían de la iglesia de Santiago, el de Jerusalén. Para terminar diciendo, todos los hombres pueden ser igualmente cristianos. Y hay que llevar el Evangelio a todos los pueblos, pueblos, naciones, a todas las culturas. ¿Desde dónde lo llevamos el Evangelio a todas las culturas? Final del Evangelio de San Mateo. Lo llevamos desde Jerusalén y uno, me hago así. Empezar por Jerusalén es peligrosísimo. Porque si empiezas por Jerusalén, corres el riesgo de tener que llevar el templo a hombros, la ley de los rabinos a hombros, todos los sacerdotes a hombros. Por tanto, nada de empezar por Jerusalén. ¿Por dónde empezamos el Evangelio? Por Galilea. En Galilea hay menos leyes, menos estructuras, un cristianismo más a pie de calle. ¿Desde dónde? Desde el monte de Galilea. ¿Y cuál es ese monte? Gracias a Dios el Evangelio no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque si lo hubiera dicho cuál era ese monte, el monte Hermón, ¿qué otro monte? El Tabor. Los cristianos habrían hecho allá una inmensa catedral y dejar todo como estaba. Por tanto, el monte de Galilea es el monte de las bienaventuranzas, el monte de la transfiguración, el monte allá arriba, junto a Cesarea de Felipe, el monte de la decisión de ir a Jerusalén desarmados desde Galilea al mundo entero. ¿Y qué hay que llevar desde Galilea? ¿Qué libros hay que llevar? Pues no hacen falta muchos. Según Mateo bastaría con su evangelio. Hombre, si queréis meter también el de Marcos y quizá el de Lucas, pero no os compliquéis la vida. Desde Galilea al mundo entero. Es un acuerdo el de escribir este evangelio. Un evangelio que por una parte une a todos los que son capaces de admitir la genealogía de Jesús con mujeres irregulares. El Evangelio puede unir a todos los que creen que Jesús nace por obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo nace en el sentido, diríamos ahora, biológico? No entréis en problemas. Basta decir que nace por obra del Espíritu Santo y que eso va más allá de las genealogías de varón, de ley de este mundo. El Evangelio es de todos los que aceptan el camino
de Jesús. Desde Cesarea de Felipe hasta Jerusalén, dando la vida por el reino, por los demás. El Evangelio es de los que aceptan las bienaventuranzas, las antítesis de Mateo. ¿Habéis oído que se dijo, amarás al amigo, harás pacto con tus amigos y odiarás al enemigo, harás guerra contra él? Yo os digo que os améis todos, que rompáis la división de amigos, enemigos. ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, con la mejor ley del mundo? Yo os digo, no llevéis ninguna ley al mundo. Llevad el amor. Perdonad que repita, ya no voy a repetir otra vez esto. Como estoy con Juan de la Cruz y bueno, pues Juan de la Cruz sube al monte. ¿Sube al monte para qué? Para descubrir allá el Evangelio. Y cuando sube al monte, así lo escribe en su libro de Subida al monte, y pone un dibujito precioso. Dice, cuando subas al monte de Jesús, ¿qué ley tendrás? Y pone un letrero que dice, ¿cómo dice? Aquí no hay ley. Ninguna ley. Absolutamente ninguna. Aquí solo hay amor gratuito. Y cada uno descubrirá la forma de hacer que ese amor se extienda a todos. Y cita ahí, a Jeremías una cita que va o quizá no, y cita hoy, y cita ahí, una cita de Timoteo, que a muchos no les va, pero que es muy bonita también. Por tanto, ir al mundo entero sin derecho canónico. ¿Os suena esto? Ir al mundo entero sin ninguna organización fijada de antemano. En este monte ya no hay apóstoles, obispos, presbíteros, varones ni mujeres. Hay personas capaces de descubrir que nacen por amor y de amarse mutuamente. En este sentido, el final de la subida al monte es el mismo en Mateo, en Marcos, donde no aparece el monte, sino que los manda a Galilea, y sobre todo que en Mateo. Y allá arriba no hay ley sobre nadie, sino que cada uno es ley, en el sentido de que descubrirá la forma de amar. Esto es muy bonito, ¿eh? Cada uno descubrirá la forma de amar. Y podrá surgir así una comunidad, evidentemente, la única comunidad por encima de toda ley. Este acuerdo separa, porque el Evangelio en radicalidad solamente se podría vivir desde aquellos que suben al monte de la contemplación del amor. Aquí voy a citar a uno que se le suele citar como malo, que lo que es interesantísimo, es lo más genial que ha habido en la modernidad. Se llamaba Federico Nietzsche, que dice en un lugar, en el fondo, solo hubo un cristiano, que era Jesús, y le mataron. El Evangelio de Mateo diría, no hubo un solo cristiano, hubo un grupo grande de cristianos que se unieron, que subieron al monte, que se dieron la mano, que salieron por el mundo entero, y aquí estamos. Si os parece, son las 8:10. No voy a parar, ¿eh? Sigue esto andando. Pero 4 minutitos o 5, a lo mejor alguien quiere respirar. Después, al empezar, pues me pueden hacer preguntas si deja el padre Manuel,
O si no, Claro ya que tengo sí. yo todo esto para seguir hablando. Esto lo tendréis el último día, no sé si lo tenéis por ahí ya, pero el último día corregido. Y Muy hasta bien, ahora, profesor. cuatro Les dejamos minutitos. entonces 5 minutos y ahorita regresamos por si hay alguna pregunta. Nada más les vamos a pedir que sean bien concisos, por favor, que sean bien directos en su pregunta, porque hay muchísima gente y entre más directos seamos, seguramente que más podemos participar y enriquecer esta gran ponencia. Entonces nos vemos en 5 minutitos. Gracias, Padre Manuel. Vamos a ir, profesor, si le parece, vamos a ir a a ver si hay alguna pregunta y después continúa. ¿Qué le Muy parece? bien. Bueno, tenemos a Luis Méndez. Nada más les pedimos, recuerden que sean directos en la pregunta, por favor. Luis Eh, Méndez, ¿Qué tal? Buenas tardes. dígalo, escuchamos. Sí, gracias por la clase, gracias al profesor. La pregunta es, en Mateo dice que Jesús nació en Belén, pero en Marcos se entiende que Jesús nació en Nazaret. ¿Qué es lo que piensa el profesor? Pues mire, no me interesa demasiado, pero este em, Marcos dice que era su patria, lugar. Un tema interesantísimo para nosotros, pero no fue interesante para Marcos, Mateo ni Lucas. Marcos dice que su patria, lugar de origen, era Nazaret, y así dice que allí vivían sus hermanos y hermanas, pero no dice dónde nació. Mateo prácticamente lo mismo, no dice dónde nació, aunque sitúa su origen en Nazaret de Galilea. El único que dice que nació en Belén es Lucas. ¿Por qué? Porque la tradición oficial del judaísmo mesiánico hablaba de Belén. El tema es abierto. El mismo Papa Benedicto XVI lo dejó muy abierto en su libro que tiene sobre Jesús. Yo ahí no me atrevo a dar opinión. Pensaría más o menos que venía de una familia de Nazaret judía que unos 100 años atrás, que, un, que unos 100 años atrás emigró a Galilea, pero no estoy seguro, no estoy nada seguro. Creo que era de una familia de migrantes judíos a Galilea en tiempo de los asmoneos, pero no estoy seguro y nadie lo sabe. Y por tanto, quedaos con lo que pensáis. Simbólicamente era un nazareno nacido en Belén, pero nada más. No os preocupéis más de eso. Muy bien. Carlos Cortés, o no me acuerdo si Carlos fue el que habló, ¿verdad? Muy buenas tardes, aquí desde Barranquilla, Colombia. Bueno, más que una pregunta, es una acotación que dijo el doctor Picasa. Es llamativo que en base que ha encontrado evidencias arqueológicas de que en los primeros siglos, específicamente en las catacumbas de Roma, imágenes de mujeres en el ministerio y que encontramos en la Biblia diaconisas como Febe y muchas mujeres que participaban en el ministerio y que eran profetizas en la iglesia. Me llamó la atención lo que dijo el doctor Picasa brevemente acerca de la mayor participación que debe tener la mujer en la iglesia. Porque seamos sinceros, el rol que tiene la mujer en la iglesia en muchos casos es hasta mínimo, inclusive en la paraliturgia y muchas otras actividades. Sería bueno que en estos nuevos papados que tenga la iglesia ya reevalúen no tan solo a la Iglesia Católica Romana, sino a la ortodoxa u otras organizaciones más conservadoras acerca del rol de la mujer, que sea más participativo y más bíblico y más apostólico. Es el único aporte que quería dar. Muchas gracias. Gracias, Muchas Carlos. gracias. A mí el tema de si las mujeres van a ser presbíteros o obispos o no, me parece secundario. Me parece secundario porque el problema es volver a los orígenes del cristianismo, donde no hay poder eclesial ni de varones ni de mujeres, rehacer, por tanto, desde el origen del Evangelio, la estructura, diríamos, comunitaria de la Iglesia. Y después, desde ahí, se podrá ver qué.
personalmente para mí. El hecho de discutir ahora si diaconisas o no me parece secundario. No solamente secundario, sino en el fondo trivial. Lo que importa no es si el diaconado es de mujeres o de varones, sino si el diaconado es diaconado radical. Y entonces no importa que sean varones ni mujeres. Y lo mismo sobre diríamos algo así como la animación eclesial. Si hay un grupo de presbíteros eclesiales, me parece secundario, varones o mujeres. Finalmente, creo que lo fundamental en el Nuevo Testamento, antes del siglo III, es lo que llamaríamos el sacerdocio común de todos los creyentes del bautismo. Y el verdadero sacerdocio, sacerdote es aquel que pone su vida al servicio de Dios en amor a los demás, el verdadero sacerdocio es de todos los cristianos. Hay después un sacerdocio derivado, que es el sacerdocio de orden, de institución. Y entonces, dentro de ese sacerdocio, la Iglesia puede ordenar, organizar este sacerdocio en formas ministeriales. Pero este es secundario, viene después. Pero todavía estamos en camino para ver eso. Lo quiso poner en marcha el Papa Francisco, tenía esto en su cabeza, y ahí estamos, sin discutir demasiado de esto. Tal como está ahora la Iglesia, yo estoy muy, muy bien en ella, dentro de todos los problemas que veo en la Iglesia. Pero esto de el sacerdocio me parece básico, sacerdotes, profetas y reyes de todos los cristianos, y después la Iglesia, para organizar lo que sería el amor comunitario, puede instituir de manera más o menos temporal a unos o a otros. Pero radicalmente no es más sacerdote el Papa que un hermano de una comunidad. No es más sacerdote. Tiene una tarea distinta, encomendada por la comunidad a través de los siglos, pero no es más. Y me parece fundamental que haya buenos, intensos ministerios de servicio de varones o de mujeres. Pero no sé cómo se va a ir haciendo. Llevamos 2000 años de cristianismo, ha ido así relativamente bien, relativamente, no digo mal, pero bueno, y vamos a ver cómo sigue, con gran confianza. De todas maneras, no me hagan mucho caso, porque hay otros que opinan distinto. Muy bien, profesor. Tenemos a Jorge Garcés. Gracias, padre. Profesor, muy buenas tardes. En el capítulo 1 de Mateo, verso 17, la genealogía lo dividen en 14. Mi pregunta concreta es, ¿cuál fue la intención del autor de dividir en 14 las generaciones que figuran en Mateo? Gracias por vuestra respuesta. No lo sé decir exactamente, pero hay un libro interesantísimo que leían todos los judíos, se llamaba el libro de los jubileos, y hay textos en Qumran y en todas partes donde hay un intento de dividir la historia en jubileos. Jubileos son de 7 años, año sabático, 7 por 7, 49, año jubilar, y en el mundo habría habido pues 6 grandes etapas, 3 y 3, y queda la última en la cual estamos. O sea que 14, 7 más 7, más 14, 7 más 7. Y estaríamos ahora de alguna manera en el tiempo final. Pero eso es una manera bonita de dividir los tiempos. Pero de esto nadie sabe nada. Absolutamente nada. Aunque es muy bonito lo que dice Mateo para orientarnos. Dice Jesús, ni yo, ni el Hijo del Hombre sabe estas cosas de los tiempos, ni los ángeles de Dios. Por tanto, aunque tengáis una revelación de ángeles, nada. Esto solo lo sabe el Padre. Y es muy bonito. Y el reino llega ahora ya. Y para nosotros esta es la última generación.
para nosotros. Y si el mundo no se convierte, el mundo se puede destruir en esta generación. Y esto lo sabemos hoy mucho mejor que en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús, aunque los romanos anduvieran haciendo guerras por todas partes, no tenían capacidad de destruir así rápidamente el mundo entero, porque ¿quién llegaba entonces a México, a las islas, qué sé yo, del sur de Chile, a China? Hoy, en cambio, en una guerrita de chinos, rusos y americanos, a lo mejor en 2 días nos destruyamos. Tened cuidado para que no llegue el fin. Yo mucho más de esto no os puedo decir, pero estoy muy contento de que pongan 14 más 14 y la última generación. Carlos, me escu- Buenas tardes, buenas noches. hola Carlos. Gracias. Estoy en Guatemala escuchando esta exposición tan egregia. Mi pregunta concreta es, si se reunieron, como decía el doctor, solo rabinos convertidos al cristianismo para diseñar el Evangelio de Mateo, tengo datos de la universidad donde testimonios antiguos de Papías e Ireneo sostienen que ellos escribieron primero en arameo, pero que lo único que conservamos es una versión canónica en griego. Esto es importante porque si se escribió en arameo, la cosmogonía de interpretación va a ser diferente que si se escribió en griego. Gracias. Sí, Muchas gracias. muchísimas gracias. Ese es un tema interesantísimo. Yo tengo un amigo que tenía que estar hoy y le dijo, no vengas porque a la noche no puedo estar contigo, que está absolutamente convencido de que el único evangelio radical importantísimo es en arameo. Él es musulmán, cree que las lenguas sagradas son el árabe y el arameo, y está escribiendo mucho sobre el evangelio en arameo, según básicamente la peshita, siríaca o aramea. Se llama Vicente Aya y a lo mejor habéis visto libros de él por ahí y nos queremos muchísimo. Pero yo no estoy convencido de que haya un sustrato arameo-hebreo. Aquí en la Universidad de Madrid hay una escuela grande de arameístas que va en esa línea y quieren encontrar el evangelio arameo, como diciendo que solo el evangelio arameo nos da la clave de lo que es el cristianismo. Pero el cristianismo en esto se distingue radicalmente del judaísmo rabínico y radicalmente del islam árabe. Para el judaísmo rabínico, el único libro de verdad, de verdad, de verdad, inspirado es la Biblia hebrea, hebrea, y nos ayuda a entender la Biblia hebrea, el Targum arameo. Para los musulmanes, el único libro inspirado es el Corán en árabe. Los cristianos, desde el principio, tuvieron la radical intuición de que no hay una lengua sagrada, que es importantísimo el hebreo arameo, que es muy importante el hebreo de todos los días, pero que si se lleva el evangelio a todas las naciones, se lleva en todas las lenguas. Por tanto, aunque encontráramos el sustrato arameo, no sería fundamental para nosotros. Nosotros, cristianos, no tenemos una Biblia. Tenemos una colección de Biblias. A ver si lo digo de otra manera. Para los judíos, la Biblia única es la Biblia hebrea, según la puntuación medieval de Ben-Asher, de la escuela de San Petersburgo. El texto clave lo compraron los ingleses a los comunistas y está en el Museo Británico. Y ese es el texto. Y todo lo demás son traducciones secundarias. Los musulmanes quemaron o destruyeron, intentaron, todos los Coranes, y solo queda el Corán de una escuela de allá de Irak o de Persia, de Isfahán. Para nosotros cristianos no hay un texto que sería dogmático, ni el texto hebreo, ni el texto griego de los 70,
ni la tradición normal vulgar en latín de la Vulgata, sino que el texto clave de la Biblia, a ver si dónde encuentro yo, el texto clave de la Biblia, este que tengo aquí, del Nuevo Testamento, este, Novum Testamentum Grece, está fijado por un par de investigadores llamados Nestlé Aland, básicamente ellos, pero llamaron también a algún judío, a un católico que se llamaba Martini, mi profesor, que me enseñó estas cosas, que fue después cardenal de Milán. Y entonces el texto que tenemos es un texto aproximado hecho a partir de unos 70 o 80 papiros, a partir de 4 grandes ediciones bien fijadas, el sinaítico, el alejandrino, el Vaticano y finalmente el que se llama el que es el de un autor protestante, carmelita que se hizo protestante, que llevó a la Universidad de Cambridge una Biblia que actualmente se tiene por quizá la más cercana al original. Y reunidos 4, 5, 6 investigadores, después de leer el texto, todos los textos, han escogido el que les parece más cercano al original. ¿Y cómo han decidido en caso de duda? ¿Cómo se puede decidir cuál es el texto originario? Pues no hay ninguna manera de saberlo, sino simplemente a votación. Y en votación entre los 7, este texto le ponemos A. Prácticamente nos parece que es el más original. Si le ponemos el D, es que bueno, puede haber variantes, etcétera. Por lo cual nosotros tenemos como Biblia un conjunto de papiros, de manuscritos, de textos, de códices, que son bastante cercanos al original y no tenemos en ningún caso el original. No sé si me equivoco. Hay gente que no está de acuerdo demasiado con esto. Mi amigo Vicente Aya se parte las narices y los ojos y todo para encontrar un texto arameo originario y quería ir mañana a 2 editoriales, él vive en Andalucía, a 2 editoriales aquí en Salamanca, Sígueme, y en Valladolid, la editorial Salterrae de los jesuitas, para convencerles de cuál es la versión original. Pero no ha llegado, se ha puesto enfermo, no ha venido. Además yo le dije, hombre, no voy a tener mucho tiempo contigo hoy a la tarde y anda un poco enfermo, pero es un tipo genial. Con lo cual tenemos una cosa interesantísima, que la Biblia originaria la sabemos a través de acuerdos de iglesias. Repito esto, a través de acuerdos de iglesias. No tenemos el texto original de Marcos, ni el de Mateo, ni el de Lucas, ni el de Juan. ¿Sería muy bonito que se encontrara? Pues no lo sé. No estoy seguro de eso. Y por tanto, tenemos un texto que se trasladó casi inmediatamente al griego, porque era la koiné, la lengua, diríamos, común, vulgar del Imperio Romano en Oriente, desde Irak actual hasta España. Pero inmediatamente después, este texto apareció en otras lenguas o se tradujo al copto, al proto-germano, al latín, al georgiano, etcétera, etcétera. Y por ahí andamos. Perdona, no sé si ha sido un poco largo. Isa, si eres real, da 3 golpes. Si eres de este mundo, Isa, manifiéstate. Bueno, ni Isa, ni Cira. A ver, vamos con Alejandro. Alejandro, hermano, concreto, rapidísimo y específico. Sí, muy buenas noches. Profesor, quisiera preguntarle cómo conciliar la visión del Cristo resucitado de Pablo con el modelo de vida de Jesús que nos regalan los evangelios, escritos posteriormente a los textos de Pablo.
de una manera muy bonita. En el principio no había necesidad de decir muchas cosas de la vida de Jesús, porque había 500 hermanos que le habían visto, dice Pablo, porque había mujeres que le habían escuchado y querido, porque seguían viviendo parte de los 12 y por tanto se podía acudir a ellos. Pero poco a poco estos fueron muriendo y murió también Pablo. Se pensaba que no era necesario, que se sabía bastante de él por tradiciones personales y de grupos, pero en torno al año 62, 3, 4, 5 murieron los 3 líderes más importantes: Pedro, Pablo y Santiago. Y murieron también, lo más seguro, me gustaría que dijeran cuándo murieron, la Virgen María y Magdalena, porque estoy convencido de que Magdalena y la Virgen María tramaron muchísimas cosas de las que estamos hablando aquí. Pero como eso no se aceptaba jurídicamente entonces, apenas se ha transmitido y no conservamos un evangelio de Magdalena. El que conservamos es gnóstico, que no pertenece a la raíz del cristianismo, ni conservamos un evangelio de María, la Madre de Jesús, y es muy bonito que no se conserve, porque de lo contrario nos ataríamos demasiado a ello. Y después, al paso de 5 años de radical guerra, imaginaros que tenemos ahora, imaginaros por favor, que no venga, una guerra rapidísima de 5 años entre Rusia, China y Estados Unidos. Y si se mete la India, mejor. Si se mete Brasil, que también tiene un ejército importante, mejor. Y que en 5 años aquí solo quedan restos y que hay que volver a empezar. ¿Qué os parece? Horrible, ¿verdad? Pues en Palestina pasó eso. Hubo una guerra de 3, 4 años increíblemente dura. Había muerto Pedro, Pablo, Santiago, Magdalena, María, la Madre de Jesús. Y grupos cristianos dijeron, hay que volver a empezar. Y lo primero y más urgente es que tengamos un tipo de vida de Jesús, para saber quién era, con los elementos fundamentales de Pablo y con los elementos de Pablo, de la resurrección de Pablo, del evangelio de Pablo, que está teniendo detrás al Jesús de la historia. Marcos escribió un relato increíble, donde de alguna manera tradujo el evangelio de la resurrección de Pablo en la vida de Jesús. Esta vida de Jesús responde a la resurrección. Lo que la resurrección es, estaba en germen en la muerte de Jesús. Y la vida de Jesús empieza a narrarse. ¿Cuál es la primera narración de la vida de Jesús? Marcos capítulo 8, verso 31. La respuesta de Jesús a Pedro: el Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén. Subió a Jerusalén para que llegue el reino. Y llegó el reino. ¿Pero cómo? Matando a Jesús. Y todo podía haber terminado, pero la muerte de Jesús, en vez de ser fin, es iluminación. Aquel que da la vida por los demás es el Hijo de Dios. Es el resucitado. Y por tanto, Marcos escribió en 16 pequeños capítulos lo que sería la historia de un viviente. Perdonad que repita esta palabra, que es de un libro de Schillebeck, muy bonito, el más bonito que hay sobre esto. La historia de un viviente. Escribió Marcos la historia de un viviente, recordando elementos, recogiendo elementos, interpretándolos, y siguieron ese camino Mateo, Lucas y Juan. Y los que somos de alguna manera creyentes, pero no solamente creyentes, sino investigadores, creemos que el camino se hizo bien, que fue muy interesante que Pablo no hubiera escrito en la vida de Jesús, sino testimoniado su Pascua, que Marcos quisiera, con la experiencia de Pablo y con recuerdos de comunidad, escribir la vida de Jesús, centrada entre el bautismo
la muerte. Es muy interesante que Mateo dijera, pero hay que volver a empalmar esto con toda la historia del judaísmo, con Abraham, con David, con las mujeres esas, y que escribiera el mismo evangelio, pero con un prólogo interesantísimo, nació por el Espíritu Santo. Pero el evangelio de Juan dice una cosa interesantísima. A ver, Cira, que estás por ahí, Isa, los que estamos por ahí, estoy viendo los nombres. Cada uno de nosotros, dice el evangelio de Juan, no nacemos solo de la carne y de la sangre. Capítulo 1 de Juan. Juan 1, verso 12-13. Yo gracias a Dios doy gracias porque he nacido, según parece, de mi madre Carmen y de mi padre Francisco, Praiscu. Pero al mismo tiempo he nacido de Dios. Todos nacemos de Dios. Todos tenemos un nacimiento, llámale, perdonad la palabra, virginal, espiritual. Venimos de Dios. Y es bonito que sea así. Y en ese paso de Pablo a los evangelios está gran parte de la historia de la Iglesia. Pero vamos, de eso seguiría hablando. Muy bien, profe. A ver, vamos ahora sí con Isa otra vez. Isa. Isa. Solamente salen relámpagos. Hola. Oh, sí, Hola. Isa. Ay, no me dejaba, me ponía que me tenían bloqueada para el poder poner el audio. Aquí no se bloquea más que a la gente negativa. Usted no creo que sea esa persona. A ver, díganos, Isa. Mire, profesor, quisiera preguntarle, yo quisiera centrarme en el monte de Galilea, en la posibilidad de espiritualmente cuando uno fallece, va hacia el monte de Galilea al reencuentro con Jesucristo. Mi pregunta es si sube uno a ese monte como lo sube uno en la Santa Misa cada vez que vamos a comulgar, ¿no? Y si subes ese monte finalmente abrazado a Cristo, sin derecho canónico, sin juicios, solo con la forma en que amamos a Cristo. ¿Qué podría usted decirnos con respecto a esa ascender, ¿no?, hacia el encuentro con nuestro Señor? Gracias, Isa. Subir a Galilea es ir al Evangelio, es ir a la comunidad de amigos de Jesús, es ir a Jesús. Galilea es Jesús con sus primeros amigos que han hecho el camino de Jerusalén, pero que tienen que volver a Galilea con todo lo que han aprendido en Jerusalén, que es morir por los demás, y que tienen que retomar el camino de la historia de Jesús, el camino concreto. Pablo es absolutamente fundamental, pero con Pablo cierras los ojos y no te imaginas demasiado a Jesús, porque es el Jesús que fue muerto. 1 Corintios 15:4, murió el Cristo y está resucitado. ¿Y cómo está resucitado? Está resucitado como vida en nuestra vida, como comunión de amor en nuestro amor. Pero si quieres tener como una especie de imagen, pues Marcos te da la mejor imagen que podemos tener. Y la han admitido básicamente Lucas, Mateo y Juan. ¿Cómo subir a esa montaña? Estás en esa montaña. Yo he subido varias veces andando desde allí, desde la esquinita del pueblo aquel de musulmanes que está abajo del el monte de la Transfiguración, y me da devoción. Cuando era joven subía todo correr, ahora ya no subiría, ¿verdad? Pero el subir es el subir. En San Juan de la Cruz dice dejarlo todo, vaciarte de ti, que Cristo te llene, y estando lleno de Cristo estarás en el monte. Yo le llamo Carmelo porque viene de mi tradición carmelitana. Otros le llamaban Monte Sión, otros le llamarían quizá monte, qué sé yo, el Horeb o el monte Sinaí. El monte es
Tu vida es una especie de camino abierto hacia Dios. Pero al mismo tiempo, junto al subir, hay otras maneras. Y si te matan en un camino y te dejan en una cuneta y te arrojan a los tiburones del Caribe, subes exactamente igual. Mi padre era marino, un cristiano de esos recios de antes, de poco dogma, poca iglesia y así, pero de un evangelio muy fuerte. Y los marinos como eran, y una vez venía triste porque había muerto un compañero en el Triángulo de las Bermudas, venían allá del Golfo de México. ¿Y qué hicieron el año 50 y tantos? Pues la tripulación se forma, tocan las trompetas, no, los del barco, envuelven en una lona al muerto, le van dejando bajar poco a poco al mar y le pregunto a mi padre, ¿y qué pasa con ese? Ese está mejor enterrado que tu abuelo, que le han enterrado hace poco en el cementerio del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es la naturaleza que se revela, se manifiesta, y ese... ¿Y qué pasa con el cuerpo? Pues allí había tiburones, punto. Y estamos en Dios, Dios es la vida del cosmos, Dios es nuestra vida, y es muy bonito que tengas un lugar en el cementerio del pueblo donde recuerdas a tu abuelo, a tu abuela, muy bonito, pero al mismo tiempo en el Evangelio de Jesús es absolutamente fundamental que Jesús está vinculado a la vida del mundo entero, a la transformación de este mundo entero, y que subir hacia Jesús es subir en el fondo del corazón, en el amor mutuo, nunca a solas, en el amor mutuo. No sé si he respondido, he dicho algo. Muy bien. Mire, vamos a continuar, profesor, y Sí, para el día de mañana a lo mejor lo que vamos a hacer es cuando usted ya termine su exposición, a lo mejor vamos a dejar unos 15 minutos, 20 minutos para preguntas y así para que pueda usted tener todo el tiempo necesario para poder, para poder aprender más. ¿Qué les parece? Entonces, el día de mañana cambiamos un poquito la modalidad. Si el profesor necesita de 5 minutitos, le dejamos los descansos, después que continúe y después al final vamos a dejar un tiempo necesario para preguntas. ¿Estamos en esto correcto? donde hay patrón, no manda marinero, No, ¿verdad? porque la gente está por ahí expresando que les gustaría escucharle que continuara con su No, exposición. ahora mire, yo tengo, según programa, me quedan pues 10 minutos. 10 minutos, sí, profesor, 10 Puedo minutos. alargarme un poco más, pero ya sería quizá demasiado. Pero 10, lo más 15 minutos y Y acabo. además recuerden que este es el primer día apenas donde se está poniendo apenas un poquito la mesa, les estamos mostrando qué es lo que va a haber, después van a venir cosas más bonitas, así que Sí, paciencia. pero quería decir una cosa, ¿eh? Si Claro, alguien quiere seguir el curso, yo había preparado ahora para decir en 20 minutos, pero lo diré en 10, un resumen del Evangelio. Por tanto, lo más interesante es que ustedes puedan tener una Biblia como esta, puedan tener un Evangelio de Mateo, y si tienen un poco de tiempo y curiosidad, leerlo un poquitín, mirar el índice, porque después voy a tener los 5 temas que me parecen más interesantes, los que he puesto en el programa. El Evangelio de Mateo está escrito con una precisión asombrosa. Tiene 6 relatos y 5 sermones al estilo judío. 6 relatos y 5 sermones. Por tanto, tiene una división que sobre todo los maestros franceses, que son muy, muy meticulosos en esto, han puesto de relieve en la Biblia de Jerusalén. Por tanto, tenemos 6 relatos y 5 sermones. En la línea del Pentateuco, el Pentateuco que está escrito
con relatos y sermones. Primer relato: nacimiento e introducción. Genealogía. Esa genealogía con 4 mujeres especiales. Genealogía que recoge todo el judaísmo. Nacimiento por el Espíritu. Jesús nace del Espíritu de Dios. Es secundaria la forma biológica de nacer. Es fundamental el hecho de que nace por obra del Espíritu Santo. Es decir, por Dios que actúa en la historia. Y que tuvo un maestro que sigue siendo Juan Bautista. Repito esto, sigue siendo Juan Bautista. Que no podemos separar a Jesús de la profecía del Antiguo Testamento. Además, en este comienzo, Jesús optó por un camino hermosísimo, pero arriesgado y difícil. Por eso añaden tanto Mateo como Lucas el tema de las tentaciones de Jesús, que Mateo no había precisado de esta manera. Las tentaciones de Jesús son, para ser Mesías de verdad Jesús, tenía que haber resuelto el tema económico. ¿Sí o no? Dar pan a todos. ¿Por qué no resolvió Jesús el tema económico? Convertir todas las piedras del mundo en pan. Segundo, para ser Jesús Mesías de Israel y Mesías de la humanidad, tenía que haber arreglado el tema político del mundo. Por tanto, ni Trump, ni el de China, que no sé cómo se llama, no me sale ahora, ni Putin, ni nadie. Tenía que haber mandado él sobre todos. Y no tomó el poder. Por tanto, en contra de las esperanzas de gran parte de la Escritura, Jesús no tomó el poder. Y eso es problemático. Tenía que haber tomado el poder. Tercero, Jesús no fundó una religión de misterios y milagros echándose desde el templo. Si Jesús hubiera sido de verdad el Mesías, habría creado una religión bien creada, bien organizada, echándose desde la punta del templo y haciendo prodigios en el templo. Y no resolvió el tema de cuál es la religión verdadera. Si la religión náhuatl de los mexicas, si la religión de, qué sé yo, de los chinos, Confucio, o de la India, dejó abierto el camino de la religión verdadera. Vivió y murió para los hombres. Segundo, primer discurso, el Sermón de la Montaña. En vez de todo el Antiguo Testamento, pone el Sermón de la Montaña. Bienaventurados, pobres hambrientos. Segundo, antítesis. Capítulo 5, verso 21 al 48. Antítesis, ¿qué significa? Frente a lo que normalmente tomamos por religión y verdad, Jesús ha venido a decir, de alguna manera, lo contrario. Habéis oído que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente, según la ley federal de México o de España. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, no juzguéis, no impongáis una ley, vivid por encima de la ley. Habéis oído que se dijo, no matarás. La ley no es no matar, sino que hay algo mucho más profundo, vivir en gratuidad de amor. Por tanto, después del primer relato, que es el nacimiento y las tentaciones,
Solo con las 3 tentaciones tendríamos todo el Evangelio. Superar la toma de poder económico, superar la toma de poder político y superar un tipo de religión particular. Y a partir de ahí, las bienaventuranzas y las antítesis. Amar al prójimo, no juzgar. Tercero, segundo relato, los milagros de Jesús. Capítulos 8 y 9. Milagros que es introducir en este mundo vida. Milagro es sanar. Sanar un mundo que está enfermo. Sanar un mundo que está desquiciado. ¿Cuáles son las sanaciones de Jesús? La terapia de Jesús. La terapia de Jesús es amar transformando. Es amar introduciendo en el mundo un tipo de perdón y gratuidad. ¿Cuáles son las terapias de Jesús? Terapia, curación de los que están medio envenenados, de odio, locos. Terapias de Jesús. La terapia del soldado. ¿Qué haces con el soldado? ¿Matas a los soldados o curas a los soldados y a los que están en torno? El milagro del amigo, del hijo, del siervo, del amante, del centurión. Curar a todos, desde soldados, marines, hasta unos y otros. Curar a la humanidad para el amor. ¿Cuál es el milagro? La misericordia y el amor mutuo. Repite San Juan de la Cruz esto una y otra vez. Solo el amor cura. Hay curaciones importantes y necesarias de hospital, de medios químicos, pero la curación del hombre es el amor. Cuarto, segundo discurso. Discurso para convertir a los judíos, capítulo 10. Según Mateo, Jesús organizó una gran misión en Galilea. Una misión según la cual tenía que haber llegado el reino. Pero no llegó el reino. Fracasó la misión de Jesús en Galilea. Y el capítulo de misión, capítulo 10, se retoma al final, en el 28, donde ya no dice Jesús, id a los judíos, id a los galileos y convertid a los judíos, sino id a todos los pueblos. Ese es el tema clave del Evangelio de Pablo. Pablo dice, tengo un dolor inmenso porque tenían que haberse convertido los judíos y a través de los judíos convertirse el mundo entero, pero no se han convertido. Y por eso ahora tenemos la obligación de ir al mundo entero. Y dice Pablo, en el fondo ha sido bueno que los judíos no se conviertan, porque si ellos se hubieran convertido, hubiera sido muy difícil abrir el camino de Jesús a todos los gentiles. Por tanto, el Evangelio es un salto entre el capítulo 10, misión, ¿a dónde vais? A las ovejas perdidas de Israel. Me las convertís todas, pero no se convirtieron. Y tras la Pascua dice Jesús desde el monte de Galilea, id al mundo entero y llevad la buena noticia a todos los pueblos. Parte quinta, mensaje en Galilea. ¿Qué es lo que Jesús hace en Galilea? Capítulo 11 y 12. Hace milagros, cura, hace milagros, cura, anima,
volver al tipo de misión en Galilea, casa a casa, grupo a grupo, retomar la misión de Jesús en Galilea. ¿Misión de qué? De misericordia. Gracias te doy, Padre, porque estas cosas las entienden los pequeños. 20 siglos preparando sermones increíblemente importantes y al final la misión sigue siendo misión a pobres, pequeños y niños. Después de este relato, el tercer discurso, el de las parábolas. Capítulo 13. Marcos tenía pocas parábolas y extendidas. Marcos añade bastantes, también Lucas. Marcos intenta hacer un discurso de parábolas, todo el capítulo 13. Un discurso de parábolas. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un discurso de teología. Jesús tuvo un discurso de parábolas. Yo tengo un discurso de exégesis. Jesús tenía un discurso de parábolas. San Juan de la Cruz, con quien le comparo, tenía unos versos. Y desde esos versos anunciaba el Evangelio. Relato cuarto. Capítulos 14, 15 y 16. 17. 17. ¿Qué es el centro del Evangelio? El centro del Evangelio es la disputa de Jesús. ¿Con quién discute más Jesús? Con los 12. Escoge 12 y los 12, en el fondo, como grupo, no aceptan el camino de Jesús. Los 12, como grupo, con Pedro, quieren conquistar Jerusalén. Y desde la conquista de Jerusalén quieren llevar el Evangelio al mundo entero. En Marcos, Jesús le llama a Pedro Satanás. No piensa en las cosas de Dios, sino en las cosas de la política de este mundo. A pesar de eso, Mateo recupera la figura de Pedro. El Jesús de Mateo sigue diciendo a Pedro Satanás, pero al mismo tiempo le dice: tú sabes algo de esto. Yo te voy a dejar las llaves para interpretar el Evangelio. Las llaves para interpretar el Evangelio es para abrir el Evangelio a todos los pueblos. Y solo uno como Pedro, que ha empezado negando a Jesús, que ha empezado queriendo cerrar a Jesús en Jerusalén, solo un Pedro convertido puede ser testigo del Evangelio a todos los pueblos. Tenemos aquí un paralelo interesantísimo con Pablo. Pablo había sido enemigo de Jesús porque Jesús quería ser Mesías universal. Y para decirlo con un símbolo, Pablo tuvo que caer del caballo para descubrir que Jesús es Mesías en amor para todos los pueblos. El mismo camino hace Pedro en Mateo. Pedro en Mateo quiere encerrar a Jesús en Jerusalén, conquistar Jerusalén. Jesús le llama Satanás y Pedro se convierte. Diríamos hoy cae del caballo y aprende a ser universal. Y Jesús le encarga, según este pasaje de Mateo, en el capítulo 17, le encarga llevar el Evangelio al mundo entero. De alguna manera ser como signo de Evangelio. El Evangelio no es de gente santa desde el nacimiento. El Evangelio es un camino de convertidos.
Pedro, Pablo. Y en ese sentido hay una especie de visión fundamental que ha tenido en cuenta la Iglesia Católica, que es la tarea de unir a Pedro y a Pablo. Esto era el tema que tenía en el fondo del pontificado el Papa Francisco. Después que viene capítulos 19 al 22, que son algo así como la estructura de la Iglesia. En el camino que lleva a la muerte, donde nos desprendemos de todo y no defendemos nada y solo queremos amor para todos, dispuestos a morir, puede nacer la Iglesia. Y es aquí donde nace la Iglesia, donde hay que estar dispuesto a venderlo todo, a darlo todo, a morir por el Evangelio. Ya terminó, ¿eh? Y después, capítulos 22 al 25, discurso 5, el sermón de las parábolas y del juicio final. Reúne aquí, Mateo, las grandes parábolas. Las grandes parábolas. La parábola de las 10 vírgenes que tienen que tener aceite encendido, que son signo de la Iglesia universal. La parábola de los talentos, tenemos que poner nuestra vida al servicio del Evangelio. La parábola del fin del mundo, que es el Evangelio, es presencia de Cristo en el hambriento, sediento, etc. Y a partir de aquí viene la pasión y muerte. Me he pasado 7 minutos. Nos queda mañana para empezar. Se ha pasado 2 minutos, profesor, y esos 2 minutos serán toda una eternidad que lo juzgará delante del Tribunal Supremo. Es que yo tengo un reloj mal puesto, que siempre me pasa lo mismo, y estoy mirando en mi reloj, que es un reloj, yo creo que es, no sé si es americano, uno de estos que se llama... Recuerde que nosotros tenemos el reloj del imperio y nosotros no fallamos. Profesor, de verdad, muchas gracias por tanto amor, por tanto cariño. Recuerden, hermanitos, hermanitas, que todas estas clases se van a poner en nuestro canal. Y lo más importante es que esta es la primera clase. No se angustien porque se quedaron con dudas, con preocupaciones, ni se quieran cortar las venas. Se van a revelar todos los misterios de una manera simple y sencilla. Van a ver que se van a enamorar de Mateo y sobre todo se van a enamorar del profesor Picasa por su cariño y por su amor. Ya estoy viejo ya. Gracias. No importa, si lo queremos, profesor. Entonces nos vamos a ver el día de mañana. Recuerden que ustedes pueden visitarnos en www.ibicla.org y allí van a estar los videos. Denos solamente un tiempo para poder editarlos un poquito y ahí los vamos a tener todos juntos. Profesor, le agradezco muchísimo. Le voy a dar una llamadita ahorita. Necesito preguntarle algo y no quiero que la gente se entere porque hay mucha gente chismosita también, ¿eh? También hay... Sí, ya. Ahora, cuando quieras, mira, hemos empezado 500, 5 o 6. Estamos se mantuvieron, profesor, se mantuvieron los 502 personas. Nada más se perdió el que se tenía que perder. Muchas gracias. Y, por favor, si alguien tiene tiempo, que lea algo del Evangelio de Mateo. Si alguien tiene tiempo, ¿eh? Léanse el Evangelio de Mateo, lo más que puedan, Evangelio de Mateo. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Un abrazo, gracias, Padre Manuel. Gracias a todos. Ahorita le llamo. Gracias.